Muy buenos días hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga en esta mañana. Espero que estén disfrutando de las misericordias de Dios, que como bien dice su palabra, son nuevas cada mañana. Yo quiero darles un pequeño resumen de la palabra de Dios compartida ayer domingo de escuela dominical. Sé que algunos por situaciones de horario de trabajo y demás no pudieron acompañarnos, pero yo quiero compartir con ustedes esta pequeña resumen de la palabra que se compartió ayer en la escuela dominical. El tema, como ustedes ya lo habían visto en el grupo, era ¿qué camino estás tomando? Es una pregunta que Dios nos hace directa. Una pregunta que Dios nos hace directamente a nosotros. Está basado en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. Si ustedes comienzan a leer un poco este versículo bíblico, se dan cuenta que a simple vista, ¿verdad? O a simple lectura no podemos llegar a comprender la magnitud que hay escondida detrás de ese versículo bíblico. Cuando nos metemos a pensar todo el trayecto que el pueblo de Israel tuvo que pasar para llegar a la tierra prometida, ese camino de 40 años, ¿verdad? Por desiertos y por situaciones adversas, nos decimos, qué difícil, tantos años caminando, ¿verdad? Seguramente ahí mismo nacían niños en el camino, todo ese tipo de situaciones que el pueblo de Israel enfrentó. Pero cuando leemos este pasaje bíblico nos queda como esa situación, ese sinsabor de decir, pero dice acá en el libro de Deuteronomio 1:2, que eran 11 jornadas. Y entonces si comenzamos a averiguar un poco qué equivalían esas 11 jornadas, nos damos cuenta que cada jornada equivale a lo que una persona puede caminar durante el día. ¿Qué sucede? Que una persona podía caminar durante el día un aproximado, digamos así, de unos 20 kilómetros. Y resulta, hermano, de que lo que equivalían esas 11 jornadas, lo que quiere decir es que serían 11 días de lo que una persona caminaba por jornada, 11 días. O sea, en 2 semanas el pueblo de Israel podía, desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, la frontera, iban a durar 11 días para poder obtener las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a su descendencia. Esa promesa de esa tierra que fluye leche y miel. Eran 11 días nada más. Usted hará la pregunta, entonces, ¿por qué duraron 40 años? ¿Por qué no llegaron a la frontera por ese lugar donde les iba a cortar el camino y resulta de que iban a poder obtener esas promesas en 11 días? Porque así es, por eso dice el tema, ¿qué camino estás tomando? Porque hay un camino, hermano, hay un camino corto y hay un camino largo. Dios siempre va a tener para sus hijos y para sus siervos el plan de dar un camino corto a la bendición, un camino corto a la abundancia, un camino corto a que la promesa que Dios te ha hecho se cumpla, o a que la palabra que Dios te ha dado se cumpla. Siempre hay un camino corto de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero así como el pueblo de Israel, por medio de su rebeldía, por medio de no creerle a Dios, por medio, hermano, de la desconfianza que le tenían a aquel Dios que les abrió el mar para que pasaran en seco, aquel Dios que hizo que unas aguas amargas se volvieran dulces, aquel Dios que los acompañaba con una columna de nube por el día para que el sol no les fatigara y una columna de fuego por la noche para que pudiera alumbrarles el camino. Ese Dios todopoderoso que se manifestaba con señales y prodigios de que Él descendía ahí en el tabernáculo, ese mismo Dios que ellos podían mirar obrando y haciendo milagros, de ese mismo Dios comenzaban a desconfiar con la mínima situación adversa que se enfrentaban. Las desconfiaban. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, hermano, eso los llevó desde que antes de cruzar lo que es el Mar Rojo, el pueblo de Israel, antes de cruzar, ya iban murmurando. Cuando se encontraron con el Mar Rojo al frente y con el pueblo de Egipto persiguiéndoles, estaban ahí, ¿verdad? Y ya comenzaron a murmurar que mejor los hubieran dejado morir en Egipto antes de morir a espada ahí por los egipcios. De ahí comienza la situación de Israel. Todavía no habían pasado el Mar Rojo cuando ya ellos comenzaron a murmurar. Y no solamente les bastó esa murmuración, porque lo que Dios hizo ese día con ellos de abrirles el Mar Rojo en dos y dejarlos que pasaran en seco y después hacer que los enemigos quedaran anegados por el agua,
Con solamente ese milagro tan grande, hermano, cualquiera diría, más que suficiente para creer que Él es capaz de cumplirnos todo en el camino. Pero el pueblo de Israel no lo pensó de esa manera, sino que siguió murmurando 10 veces, hermano, 10 veces, contándola desde ese momento del Mar Rojo hasta finalizar la faena. Murmuraron 10 veces contra Moisés, su siervo, y contra Jehová, su Dios. En el caso de las murmuraciones, las podemos ver ahí, ¿verdad? Si ustedes quieren verlas así como más explícita. Antes de cruzar el Mar Rojo, ellos murmuraron, se quejaron de Moisés que los sacó para morir. Eso está en Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 12. También en lo que es en Mara, donde las aguas eran amargas, murmuraron porque el agua era amarga, ¿verdad? En Éxodo 15, 23, 25 lo pueden encontrar. En el desierto de Sin deseaban volver a Egipto por el pan y la carne, en Éxodo 16, 1, 3. Por el maná, incluso murmuraron porque ya estaban cansados del maná y se quejaron, en Números 11, 4 al 6. En Refidín, por falta nuevamente de agua, ya habían visto que Dios había puesto en las aguas amargas en dulces, y aún así en Refidín tenían falta de agua, y en vez de creer en ese Dios que ya había hecho sus milagros, volvieron nuevamente a murmurar por falta de agua y reprender a Moisés y dudar de que Dios estaba con él. En Éxodo 17, 1 al 3 y el versículo 7 podemos confirmarlo. En el monte Sinaí no solamente murmuraron, sino que se crearon un becerro de oro en contra de lo que Dios Todopoderoso representaba, ¿verdad? Formaron un becerro de oro y se rebelaron abiertamente haciendo ídolos, a pesar de que habían visto ya el Dios Todopoderoso. Yo les decía a los hermanos en la enseñanza que es como cuando usted es dueño de todo, de una mansión grandísima, no le hace falta nada, no le hace falta dinero, pero decide ir a mendigar pan. Así mismo era pueblo de Israel, tenía el Dios Todopoderoso que tenía el poder de abrir mares por ellos, que tenía el poder de endulzar aguas, que tenía el poder de hacer que descendiera comida del cielo para ellos, que tenía el poder para hacer que durante todo ese tiempo el calzado de ellos no se desgastara ni su ropa. Y aún así quisieron comenzar a buscar un Dios que no tenía poder y que no tenía vida en absoluto, que ellos tenían que cargar y no que los cargaba a ellos, ¿verdad? Es un poco irónico, pero así estaba la situación con el pueblo de Israel, y lamentablemente podemos decirlo que así también está la situación hoy en día con muchas personas, ¿verdad? Que a veces se nos olvida quién es nuestro Dios en momentos de dificultad. La séptima murmuración fue en Tavera, cuando se quejaron contra Dios, murmuraron que Dios envió, y Dios envió fuego. Por esa murmuración ya estaban colmando, ¿verdad? Ya el límite. En el Números 11, 1 al 3 está. En Cades Barnea, en esa frontera, tuvieron miedo ante el gigante y rechazaron a entrar a la tierra prometida, a Canaán, un rechazo completo a la tierra prometida. Y querían incluso poner un capitán para que volviera nuevamente a llevar a Egipto para volver a la esclavitud. En Números 14, 1 al 4 lo dice. Lo que es la murmuración número 9 fue la rebelión de Coré, de Datán y Abirán, que incluso eso culminó con que la tierra se abriera y tragara a Coré, a Datán y a Abirán y a su descendencia vivos hacia el Seol. Porque ellos cuestionaron, ¿verdad?, la autoridad de Moisés y de Aarón, en Números 16, 1 al 35. En la última murmuración que hicieron fue en Meriba, por falta de agua. Otra vez nuevamente murmuraron y provocaron, ¿verdad?, a que Moisés golpeara la roca. Dios le había dicho que hablara a la roca, y él lo que hizo fue golpearla, y lo hizo 2 veces. Eso está en Números 20, del 2, perdón, al 13. Entonces, hermano, todas estas situaciones, que murmuraciones, quejas, desconfianzas, faltas de fe, faltas de creerle al Dios que los había sacado
con señales y prodigios que Él era el Dios verdadero y que estaba con ellos. Todas estas situaciones hicieron que 11 jornadas, hermano, que 11 jornadas, 11 días, en otras palabras, 2 semanas se convirtieran en 40 años de divagar. En esos 40 años, toda esa descendencia, falta de fe, insujeta a Dios y que no tenía confianza a Dios, muriera y naciera una nueva generación a la cual Dios sí le permitió entrar a la tierra prometida, junto con 2 de las generaciones antiguas, que era José y Caleb, porque ellos sí siempre creyeron en el Dios que los había sacado de Egipto. Entonces, hermano, esto nos lleva a pensar en una situación muy, pero muy puntual. Y la situación puntual que yo quiero decirles es esto: Dios nunca, 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 nunca va a fallar a sus promesas. Él siempre cumple sus promesas. Pero la situación es que nosotros, a través de nuestro actuar, podemos estar retrasando que esas promesas se cumplan en nuestras vidas. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermano, de vivir una vida agradando a Dios, de vivir una vida en confianza a Dios, sabiendo que el Dios que tienes es el verdadero Dios vivo, el verdadero Dios de milagros, el verdadero Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Cuando nos aferramos y creemos con toda nuestra fe que verdaderamente ese es nuestro Dios y a ese es el Dios que le servimos, entonces, hermano, buscamos cómo hacer que esas promesas que Dios tiene para nosotros se cumplan más rápido. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para nosotros? Bueno, son cantidades de promesas que están en la Biblia. Dice: no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho contigo lo que he dicho. Aquella palabra que dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo todos los días de tu vida. Aquella promesa que dice que nosotros tenemos que estar calmaditos y Él va a pelear siempre por nosotros. Muchas promesas que Él sostiene nuestra mano derecha y nos dice que Él no temamos, que Él nos va a ayudar. Hay tantas promesas de parte de Dios para con nuestra vida, hermano, pero muchas veces nosotros alargamos, hermano, esas promesas, que Él nos daría conforme a sus riquezas en gloria, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aquí podría pasar toda esta reflexión diciéndoles a ustedes ese tema de las promesas. Y cada una de esas promesas se puede cumplir en nuestras vidas y en nuestra familia en un tiempo más corto, porque para Dios siempre, siempre el plan sea que la promesa de Él se cumpla lo más pronto posible en nuestras vidas. Pero nosotros somos los que muchas veces estamos tomando el camino largo y estamos caminando más de la cuenta para obtener lo que Dios tiene ya para nosotros predestinado. Entonces, acortemos ese camino, comencemos a confiar en Dios, comencemos a agradar a Dios en nuestro diario caminar, porque una de las cosas que hizo el pueblo de Israel es desagradar a Dios. A cada paso que daban, cada murmuración, desagradaban a Dios. Comencemos a agradar a Dios en nuestro diario caminar y vamos a encontrar, hermano, que el camino es corto. Pero sí quiero hacerles un paréntesis, porque yo les decía ayer a los hermanos, no siempre el camino más corto es el camino más fácil. No es fácil obedecer a Dios, no es fácil sujetarse, no es fácil creer en algo que todavía no tienes y más bien es de lo que menos tienes. No es fácil. No es para nada fácil, pero ese es el camino corto que nos va a llevar a obtener la bendición cuando creemos que aunque no tengamos las cosas, el Dios Todopoderoso nos las va a suplir. Entonces, y nos aferramos a eso y nos sujetamos a eso y le creemos a Él y comenzamos a buscar una vida agradable a Dios. Téngalo por seguro, hermano, que pronto, dice su palabra: pedid y se os dará, tocad y se les abrirá, porque todo aquel que pide se le da y todo aquel que toca se le abre. Hermano, pero siempre y cuando estemos acortando ese camino y no alargándolo con nuestras actitudes y con nuestra falta de fe. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Espero que esta reflexión o este pequeño resumen de la enseñanza les sea de gran bendición para sus vidas.